Lo escuchamos en Tele 13 Radio. La noche del 11 de septiembre de 1973, en el Tume, en la región de Los Ríos, un grupo de alrededor de 70 miristas se trató de tomar el retén de el Tume, el retén de Carabineros. Este es un caso bien conocido como un acto de resistencia y se produjo entonces una balacera. Los carabineros, esa noche del 11 al 12 de septiembre del 73, estaban mejor armados y esta una acción bastante improvisada, con bombas molotov y cartuchos que no prendían bien por la llovizna que había además. Así que finalmente fueron repelidos y huyeron este grupo de miristas. Y entre los participantes de ese episodio se supone que estaba Bernarda Vera. Ella era la hija revolucionaria de una familia de derecha conservadora, tenía 25 años, era profesora de una escuela pública en Puerto Fui, militaba en el MIR, donde se la conocía con el nombre de Anita, y participaba de las tomas que empujó ese movimiento en la zona y que dieron origen al complejo maderero y forestal Panguipulli. Bernarda Vera, o Anita, tenía una hija de 5 años que estaba al cuidado de sus padres que desde el 11 de septiembre nunca más supieron de Anita o de Bernarda Vera. En el año 90, después de 17 años buscándola, acudieron a la Comisión Rettig a entregar los antecedentes en busca de ayuda y aportaron lo que habían logrado conseguir en esos 17 años. Por su participación en el intento de la toma del retén, Vera había sido condenada a pena de muerte en ausencia por un consejo de guerra. Y el informe Rettig estableció que había sido detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, en la casa de unos trabajadores del complejo por efectivos militares. Y dice el informe, se presume que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Tolten junto a los otros detenidos de Liquiñe. Desde el momento de su detención permanece desaparecida. Eso es lo que dice el informe Rettig en el año 90. Pero en los últimos días, ya sea a través de un reportaje de Chilevisión de los periodistas Luis Narváez y Florencia Valenzuela, y de un reportaje de Nicolás Sepúlveda en un sitio que se llama Reportea, nos hemos enterado que desde hace años existía otra versión, un mito, no vamos a decir urbano, sino que rural en este caso, que decía que Bernarda Vera no murió, sino que se escondió en la cordillera y que luego cruzó hacia Argentina en un grupo liderado por un sueco, Svante Grande, conocido como Julio. De hecho, hay un libro que se llama De Corranco a Carrán, que es del exmirista José Bravo, en que cuenta esta historia. Este es un libro del año 2012, y aparece mencionada Anita. Aparece mencionada una Anita, en que cuentan toda esta historia de las tomas en toda esta zona de Panguipulli, y cuentan que hay un grupo que logra cruzar la frontera escapando después de la toma del retén en el Tume. Y aparece Anita, no aparece como Bernarda Vera, sino que aparece que Anita es una de las que logró cruzar. Bueno, aparentemente al menos algunos de ese grupo al cruzar la frontera se vincularon con la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo, donde murió el sueco que lideraba esta cruza de la frontera, murió asesinado por el ejército argentino. Pero frente a estos rumores de que hablaban de que Bernarda Vera no había muerto, bueno, estaba la versión oficial del informe Rettig y una causa judicial que fue sobreseída por falta de antecedentes. Nunca se investigó demasiado. ¿Causa judicial por el asesinato? Por la desaparición de Bernarda Vera. Su caso, su investigación, nunca fue muy investigada y fue sobreseída por falta de antecedentes. Bueno, en 2023, en el marco del 50º del golpe, el gobierno, se acordarán ustedes, empujó la creación del plan de búsqueda. Estuvo acá el ministro Luis Cordero, que en ese momento era ministro de Justicia, que empujó todo esto contándonos, anunciando que se iba a crear este plan de búsqueda, que el objetivo que tiene no es encontrar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos, tampoco es dar con los detenidos desaparecidos. O sea, si pudieran llegar, claro, sería ideal, pero es más modesto que eso, pero bien importante, que es poder reconstruir el contexto en que estas personas desaparecieron, sus historias, quién fue la última vez que los vio, dónde se pierde el rastro, cosas que son sumamente importantes para la familia. ¿Cuándo fue la última vez que se supo? Entonces poder reconstruir las trayectorias, cómo llegaron al momento en que se les pierde el rastro. Y para eso se armó un equipo interdisciplinario. Y llegaron varias personas, un equipo interdisciplinario para no investigar esto solo desde el punto de vista legal, que es lo que se ha hecho, que es que se
los juicios, que se buscan a los culpables y se investiga cada caso uno a uno, sino que acá poder agrupar casos, poder, por ejemplo, encontrar cosas como ese libro, en que habla de que Anita cruzó la... Claro. Entonces, llegaron varias personas a trabajar en este equipo en comisión de servicios desde la Universidad Católica o de la Universidad de Chile. Y dentro de ellos, de los que llegó a trabajar en el equipo del Grupo Búsqueda, está la periodista Pascal Bonnefoy, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Chile, una periodista bien destacada, que se ha especializado en investigación y temas de derechos humanos, ha publicado varios libros. El último de ellos es una gran investigación, no sé si lo han visto ustedes, un libro, Chuquicamata 1970-1973, la nacionalización del cobre. Una investigación grande sobre el cobre. No sé si sigue siendo corresponsal del New York Times. Del New York Times, tiene una trayectoria Hay un importante. capítulo de réplica, de hecho, con Daniel Mansuy. En que habla del libro Chuquicamata, justamente. Ya, entonces, llega Pascal Bonnefoy, así como otras personas, y casi por azar termina dando, o sea, por azar en el sentido de, pero anda buscando este tipo de información, terminó dando con uno de esos testimonios que hablaban de Bernarda Vera, de que no habría muerto. Y empezó a tirar ese hilo, a seguir esa pista. Y empezó a dar, bueno, con otras informaciones, otros testimonios, y bueno, esto se reportó al equipo del grupo de búsqueda. Lo que llevó a que se activaran más solicitudes de información a distintos organismos, a la PDI, para ver si había entrada y salida al país, al consulado en Argentina, y otros organismos a los que se les empieza a pedir información, sin resultado. Además, también había que ser sumamente cuidadoso con las solicitudes de información, porque la familia de Bernarda Vera los padres de Bernarda Vera murieron. Los dos murieron siempre creyendo que los abuelos su hija, de esta niñita. Los abuelos de esta niñita, claro, siempre creyendo que su hija había sido ejecutada, pero está viva su hija y algunas hermanas. Y entonces había que manejar la información con cuidado porque es un asunto sumamente delicado para las Porque personas. se entendía que ellas pensaban que era una detenida desaparecida. Exactamente, es lo que siempre han creído. La hija, de hecho, tiene una pensión vitalicia por la situación de su madre, porque en general las pensiones asociadas a la Comisión Rettig, a los casos de detenidos desaparecidos, se extinguen cuando cumple 25 años, pero eso no ocurre si tiene una discapacidad, y ella tiene una discapacidad acreditada por el CONPID. Entonces recibe una pensión por esto. Bueno, el plan de búsqueda, una de las cosas es que no tiene atribuciones para exigir información, ni pedir medidas intrusivas, porque no es un organismo judicial. Puede solicitar información y en general las instituciones tienden a colaborar, pero no puede exigir más allá de lo que puede pedir. No es como un juez. Ya, y por eso hubo dentro del equipo quien planteó que había que entregar los antecedentes a la justicia para poder avanzar más. Ese fue el caso del ex jefe de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, Sandro Gaete, que era parte del plan de búsqueda, que tenía varias objeciones sobre cómo estaba cómo se estaba actuando el plan de búsqueda. Y terminó renunciando el año pasado, y una de las razones por las que renunció es porque consideraba que había que entregar los antecedentes del caso de Bernarda Vera a la justicia. Pero las autoridades, empezando por el propio ministro Cordero, que todavía estaba ahí, consideraban que no había suficientes antecedentes para hacer eso, porque no tenían un solo documento, tenían como algunos como testimonios, rumores, y un relato que empezaba a ser como plausible, pero imagínense lo delicado que es este asunto. Entonces decían que seguir investigando. Lo que sí hicieron en enero de este año fue ir a hablar con la hija de Bernarda Vera. Le dijeron que estaban investigando la posibilidad de que su madre no hubiera sido ejecutada y que estuviera viva, o que no, en el fondo hubiera muerto en otras condiciones, porque no se sabía. Se imagina, fue una conversación que se preparó, pero fue una conversación muy difícil. Me contaba la subsecretaria de Derechos Humanos, porque es una situación bien complicada ir a decirle a un hijo detenido desaparecido que su madre podría... No, y es un momento de felicidad, la madre está viva, y un momento muy triste, mi madre me abandonó. Bueno, no fue súper difícil para la hija, sí, y no fue, como que no lo recibió bien, porque además es una hipótesis finalmente. Sí. Ya, también le pidieron a la Cancillería que preguntara en Suecia por Bernarda Vera, y en mayo de este año llegó el primer documento del Servicio de Migraciones que mostró que a fines de los 70 se le había dado visa, en el año 78 se le dio una visa a una persona chilena de nombre Bernardo Vera, y después en el año 84 se le da permiso de residencia. Y que esa persona habría dejado Suecia a fines de los 80 para volver a Argentina. Pero no les dieron huellas dactilares, muy poca información, porque además estos datos en general se protegen, no es fácil obtenerlo. Ya, y se sabe que esta persona habría llegado a Suecia con una pareja argentina y un hijo, y que se habría ido con más hijos.
siendo que son 2 hijos más. Ya, y se pusieron a seguirle la pista. Yo entiendo que en el gobierno dieron con una dirección de una Bernarda Vera en Argentina. Y en ese momento, en mayo, cuando llega esta información del gobierno sueco, le entregan la información, ahí sí van a la justicia, le entregan los antecedentes al presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, que es el encargado de las causas de derechos humanos, Álvaro Mesa, que abrió un cuaderno reservado para recabar antecedentes y está haciendo diligencia. Ya. Por eso es injusto decir que el plan de búsqueda no ha hecho nada o que era llegar y encontrar a Bernarda Vera. Pero las cosas no salieron bien para este programa, porque paralelamente Chilevisión en algún momento de este año empezó a investigar este caso. Chilevisión publicó, esta es la investigación que hemos conocido hace 2 días y que acusa a las autoridades prácticamente de haber cubierto la información, de no haberla dado a conocer, porque ellos llegaron más allá y dieron con la casa, el hijo y la propia mujer que presuntamente es Bernarda Vera. Y le mostraron la cara. Y eso fue súper impactante para la gente del grupo de búsqueda porque pensaron en la familia, en la hija, ¿ya? Bueno, hubo preguntas porque el ministro no informó antes y el actual ministro de Seguridad y exministro de Justicia, y el actual ministro de Justicia han reafirmado lo que hicieron porque dicen este es un tema muy delicado. O sea, el procedimiento lo hemos seguido correctamente en el fondo. Dicen, hicimos lo que teníamos que hacer, nosotros no, porque además acá podemos tener una presunción, pero no tenemos la constatación. Bueno, también además este caso ha dejado muchas preguntas, como ¿hay más casos como este? Dicen en el gobierno que no tienen más antecedentes de que haya más casos como este. Hay un caso que es al revés, de un menor de edad, 14 años, que fue asesinado y que no quedó en la lista del informe Rettig. Entonces, hay otros casos. Pero, finalmente, esto podría haber sido como un gran logro para el plan de búsqueda. Porque estamos descubriendo incluso cosas que no eran las que esperábamos descubrir. Pero como terminó conociéndose a través de un reportaje de televisión, finalmente se instala otra narrativa. Sí. Se instala otra narrativa y ha sido bien complicado el punto. Hay diputados de la UDI que presentaron en la Contraloría que están pidiendo información sobre el plan de búsqueda, si hay posibles otros casos de irregularidades, cuando lo más probable es que esto no lo sabríamos si no hubiera sido por la investigación que ha hecho el plan de búsqueda. Probablemente se filtró de por ahí, ¿o no? Que eso bueno, ahí está la discusión. Está la discusión. Sí, eso sería grave. Eso es un debate de dónde salió la información. Lo que pasa es que todo lo que rodea este caso parece grave. Claro. Y además, otra de las cosas que apareció ayer, en algunas cuentas empezaron a hablar de que la hija de Bernarda Vera es partidaria de los republicanos y de Kast, porque en sus cuentas se ve eso. Y empezaron como a apuntar a la hija por esa razón. Y es como, ¿y si ella es republicana? ¿Qué importa? No, increíble. Absolutamente. ¿Cuál sería increíble. el problema, digamos? No, eso solo complejiza más el tema del dolor asociado a todo este caso. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl